Hola amigos de RapPro, sean todos bienvenidos a esta segunda lección sobre el reglamento de la OIEA del transporte seguro de material radiactivo en su edición 2009. En esta ocasión hablaremos de los tipos de bulto y los límites de actividad. Tipos de bulto. Cuando hablamos de tipos de bulto en el transporte seguro de material radiactivo, es importante tener en mente algunos conceptos fundamentales. Lo primero es que en la medida que las cantidades de material radioactivo crezcan, es decir, su actividad crezca, mayor debe ser la resistencia de los mismos. Esto quiere decir, como veremos en las lecciones siguientes, que los requisitos que deben cumplir esos bultos serán cada vez más estrictos. Por otro lado, el diseño de estos bultos deberá ser acorde a las condiciones de transporte a las cuales, según lo establecido en el reglamento de transporte, son rutinarias, normales y accidentales. Por los momentos, debemos saber que en el reglamento de transporte se establecen los siguientes tipos de bulto: el bulto exceptuado, el bulto industrial, de los cuales hay tres subcategorías, a saber, bulto industrial 1, bulto industrial 2 y bulto industrial 3, el tipo A, el bulto de tipo B, de los cuales hay dos subcategorías, es decir, BU y BM, y por último, el tipo C. Todos los bultos deberán cumplir con los requisitos de condiciones rutinarias de transporte. Los bultos industriales 2 y 3, del tipo A, tipo B, BU, tipo BM y tipo C, deberán además cumplir con las condiciones normales de transporte. Y solo los bultos del tipo BU, tipo BM y tipo C deberán además cumplir con los requisitos de condiciones de accidente de transporte. Veamos ahora un poco más en detalle a qué se refieren las condiciones de transporte planteadas en el reglamento. Las condiciones rutinarias se refieren a situaciones libre de incidentes, como la manipulación, el traslado del bulto en una cinta transportadora, la estiba, la carga y la descarga del medio de transporte. Las condiciones normales se refieren a situaciones similares a las rutinarias, pero prevén pequeños percances, como la caída de lluvia o nieve sobre los bultos, la caída de los bultos desde pequeñas alturas sobre superficies, bien sea lisas o punzantes, la caída de un bulto sobre otro y el apilamiento de los mismos. Por último, las condiciones de accidente o accidentales incluyen caídas desde grandes alturas o impactos severos sobre superficies lisas o punzantes, incendio e inmersión en agua. Hablemos ahora de los límites o cantidades máximas que pueden ser transportadas por cada tipo de bulto. Para ello es necesario primero conocer las siguientes definiciones. La actividad A1 es la máxima actividad expresada en terabecquerel o submúltiplo de los mismos que se pueden transportar en un bulto de tipo A si el material radiactivo se encuentra en forma especial. Mientras la cantidad A2 es la máxima actividad expresada en terabecquerelio que se puede transportar en un bulto de tipo A si el material radiactivo está en otras formas, es decir, no está en forma especial. Por otro lado, se entenderá como material radiactivo en forma especial aquellos materiales que estén dentro de cápsulas selladas o bien en forma sólida no dispersable. Es importante destacar que A1 tienen en cuenta la irradiación externa, mientras que A2, además de la irradiación externa, considera la contaminación. Y, por otro lado, que existen valores de A1 y A2 para cada radioisótopo. En esta lámina se presenta un extracto de la tabla que está en el reglamento. En la primera columna están los radioisótopos.
en la segunda y tercera, se dan los respectivos valores de A1 y A2. En la cuarta y quinta columna se dan los valores de concentración de materiales radiactivos exentos y los límites de actividad para una remesa exenta, respectivamente, para cada radioisótopo. En la lección anterior se mencionaron estos valores a los efectos de definir material radioactivo desde el punto de vista del reglamento. Recordemos que para aplicar el reglamento de transporte es necesario que tanto la concentración como la actividad de la remesa deben superar ambas los valores reportados en esta tabla. En las láminas siguientes ilustraremos algunas de las características más importantes de cada tipo de bulto. Bulto exceptuado. Los bultos vacíos que hayan contenido materiales radiactivos se consideran exceptuados. Las cantidades de material radiactivo que pueden ser transportadas en un bulto exceptuado son 10 a la menos 3, el valor 10 a la menos 3 veces, es decir, una milésima parte del valor de A1 o una milésima parte del valor de A2 si se trata de sólidos, o 10 a la menos 4 veces, es decir, una 10 milésima parte del valor si se trata de líquido. El bulto industrial se utiliza para transportar materiales radiactivos de baja actividad específica y objetos contaminados en su superficie. Por otro lado, se debe cumplir el criterio que la tasa de dosis sin blindaje sea inferior a 10 milisieverts a 3 metros de distancia. Dos típicas aplicaciones de estos bultos en la industria nuclear son transporte de óxido de uranio natural en polvo para la fabricación de las pastillas de combustible nuclear nuevo y objetos contaminados a granel como piezas contaminadas después del desmantelamiento, indumentaria e inclusive herramientas contaminadas. Bultos tipo A. Cuando la actividad a ser transportada es menor o igual a los respectivos valores de A1 si es en forma especial o A2 si no es en forma especial, se utiliza un bulto de tipo A. Esto si no aplica bulto exceptuado, obviamente. Como podemos observar, las cantidades han ido aumentando con relación al bulto exceptuado y además la condición de transporte a considerar es condición de transporte normal. Nota importante, no existen bultos del tipo A1 o tipo A2. Hacemos esta precisación porque este tipo de error se comete frecuentemente en la aplicación del reglamento. En la figura podemos observar algunos ejemplos de tipo A, de bulto tipo A, perdón. Hablemos ahora de bultos tipo B. Cuando la actividad a ser transportada es mayor a la correspondiente al caso del bulto tipo A, entonces se debe utilizar un bulto tipo B. Sin embargo, esos bultos deben cumplir con algunos requisitos con relación a las cantidades y a los radioisótopos que han de ser transportados. A saber, 1. No contendrán actividades superiores a las autorizadas para el diseño del bulto. Y 2. No contendrán radionucleidos, diferentes a los autorizados para el diseño del bulto o sustancias en una forma o en un estado físico-químico diferentes de los autorizados para el diseño del bulto. Como podemos observar, las limitaciones para este tipo de bulto en cuanto a las cantidades y tipos de materiales se refiere están limitadas por el diseño. Es decir, el reglamento no limita las cantidades como lo hace para el bulto tipo A. Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que un bulto tipo B es un bulto diseñado para cada caso particular. Veamos ahora algunos ejemplos de bultos tipo B. En la figura observamos algunos ejemplos de bulto tipo B. Como podemos observar, son de forma y tamaño muy diferentes entre ellos. En la fotografía de la izquierda
observamos un típico bulto para el transporte de cobalto 60 a ser utilizado en una instalación de irradiación. En la fotografía del centro, observamos un bulto destinado al transporte, siempre para cobalto 60, pero para el uso de teleterapia. Y finalmente, en la fotografía de la derecha, vemos unos bultos tipo B a ser empleados en gammagrafía industrial, donde se transportarán normalmente iridio 192 y selenio 75. Una característica muy peculiar de los bultos tipo B es que además de cumplir con los requisitos de transporte, estos están dotados de dispositivos para su uso. En la fotografía de la parte superior, notamos que el bulto tiene un dispositivo para el acople, en el caso del recambio de fuentes, para la teleterapia. En la fotografía de la parte inferior observamos el bulto se utiliza para proyectar la fuente en caso de la gammagrafía industrial. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.